Manual audiovisual de seguridad dentro del Laboratorio para la Prevención de Accidentes. Bienvenido a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, donde podrás encontrar el desarrollo de distintas disciplinas, pero el día de hoy nos enfocaremos en el Laboratorio de Inocuidad. Dentro de este laboratorio se realizan diferentes tipos de prácticas, las cuales nos ayudan a reafirmar los conocimientos previamente adquiridos en teoría, donde nos enseñan a evaluar la calidad y verificar la inocuidad de los alimentos. La inocuidad es la garantía de que dichos alimentos no provocarán algún daño, tomando aspectos de calidad con base en las normas oficiales mexicanas, pero como en cualquier laboratorio, el alumnado y personal académico están expuestos a una gran variedad de riesgos y la finalidad de este video es brindarles la información necesaria para reaccionar ante cualquier eventualidad y cómo prevenirlo. Esto es, aplicar las medidas de seguridad, las cuales reduzcan los riesgos inherentes al manejo de reactivos y sustancias químicas empleadas para el desarrollo de las pruebas dentro de las prácticas. En resumen, en este video podrás encontrar medidas de seguridad para el manejo de reactivos y equipos necesarios para las pruebas, qué hacer en caso de un accidente con dichas sustancias, conocer el tratamiento adecuado y la correcta eliminación de los residuos generados por las pruebas cumpliendo con lo que estipula para el Comité Interno para el Manejo de Residuos Peligrosos, el CIMARPE. Para prevenir accidentes es necesario conocer y aplicar el reglamento para el Laboratorio de Inocuidad y Calidad de los Alimentos de Origen Animal, así que haremos un breve recordatorio de los pasos a seguir. Es obligatorio portar bata limpia de manga larga, no usar relojes o algún tipo de joyería o adornos. Está prohibido el uso de gorras. Si se tiene el cabello largo, recogerlo. Utilizar cofia y cubreboca en aquellas prácticas que se le solicite, y este último hasta que sea necesario debido a la contingencia por COVID. Si no se sabe cómo realizar el trabajo, preguntar antes de comenzarlo. Los pasillos, las puertas de acceso de emergencia y los lugares donde se encuentren ubicados los extintores, así como materiales de primeros auxilios, deben permanecer libres de obstáculos por si se llegaran a necesitar. Se prohíbe el ingreso al laboratorio a personas ajenas, así como también se prohíbe la introducción de animales. Se prohíbe fumar dentro del laboratorio, así como consumir alimentos, salvo en la práctica de inspección sensorial. En las operaciones con cierto riesgo en áreas peligrosas o en recintos cerrados, nunca realizar el trabajo de forma individual. El personal no se arriesgará innecesariamente ni empleará métodos inseguros aunque sea una emergencia y deberá usar los medios para evitar riesgos. En cualquier accidente debe darse aviso inmediato al profesor, ayudante o laboratorista. De igual forma se deberá dar aviso cualquier desperfecto en equipo, mobiliario e instalaciones. Depositar todo el material de desecho de las prácticas en los recipientes que se encuentran sobre las mesas. Evitar eliminar residuos sólidos en las tarjas. Limpiar de inmediato cualquier derrame líquido de algún químico utilizado en las prácticas, siguiendo las indicaciones de las hojas de seguridad. Y disponer de los residuos peligrosos químicos en los frascos dispuestos para ello. Entregar al laboratorio en el material que ya ha sido utilizado con el fin de agilizar su limpieza y dejar libre el laboratorio en tiempo y en forma. Dejar su lugar de trabajo limpio y en orden. En cuanto al área de trabajo, es importante mencionar que los suelos deben ser de material antiderrapante y de fácil limpieza. Todos los puestos de trabajo deben reunir las condiciones adecuadas para que no existan interferencias ajenas y no se vean afectados por las inclemencias del tiempo. Mencionaremos algunas precauciones generales para el manejo de sustancias químicas antes de abordarlas puntualmente. En cuanto a los profesores, deberán dar instrucciones precisas a los alumnos y mantenerse atentos. Los alumnos siempre deberán seguir puntualmente las instrucciones. Todas las sustancias deben ser manejadas con propipeta o dispensadores automáticos. Los residuos deberán colocarse en los envases correctamente identificados con el nombre de las sustancias contaminantes. Los envases de plástico no deberán presentar fugas y tendrán que cerrar correctamente. Nunca se deberán usar envases de alimento. No llenar el envase más del 80% de su capacidad. Consultar las hojas de seguridad en caso de cualquier accidente. Cualquier anomalía o accidente debe ser notificado al profesor, laboratorista o responsable del laboratorio. Actividades previas. Para preparar las diluciones seriadas se deberá utilizar propipetas, trabajar con cofia, quitar objetos que no sean necesarios para la práctica, tener la mesa despejada con la finalidad de prevenir accidentes, realizar la lectura por la base de la caja. Al finalizar, apilar las cajas y enrollarlas con una tira de masking tape. Desechos de cajas Petri incubadas y con medio de cultivo bacteriológico deberán manejarse de acuerdo con el procedimiento de manejo emitido por el CIMARPE. Colocar todas las cajas en la bolsa roja destinada a su desecho.
Llenar el formato y la etiqueta para proceder a incinerarlas siguiendo el procedimiento del CIMARPE. Para el transporte y almacenamiento, NOM 005. El almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas debe hacerse en recipientes específicos de materiales compatibles con la sustancia en cuestión. Identificarlos con la etiqueta institucional señalando el contenido, sus características de acuerdo con el código CRETI, la fecha de inicio de recolección y la cantidad final que contiene para su tratamiento o eliminación. Ahora comenzaremos con la descripción de los procedimientos que podrían presentar un riesgo para el usuario. Comenzaremos hablando de la determinación de grasa butírica en leche por el método Gerber. Principal factor de riesgo. Empleo de ácido sulfúrico de una pureza aproximada del 98%. Medidas de seguridad. Para seguridad de los usuarios, la dosificación de este reactivo se realiza por medio de una pipeta o dispensador automático ajustada a 10 ml. ¿Cómo actuar en caso de un accidente? Indicaciones generales. En caso de pérdida del conocimiento, nunca dar a beber ni provocar el vómito. Inhalación. Trasladar a la persona al aire libre. Contacto con la piel. Lavar abundantemente con agua. Quitarse las ropas contaminadas. Extraer el producto con un algodón impregnado en polietilenglicol 400. Ojos. Lavar con agua abundante mínimo durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Ingestión. Beber agua abundante. Evitar el vómito. Esto puede tener un riesgo de perforación. No neutralizar. La siguiente es la determinación de rancidez en grasas por el método CRAIS. Principal factor de riesgo. Requieren de 2 ml de ácido clorhídrico al 20% con una pureza de aproximadamente el 35%. Medidas de seguridad. La práctica requiere de 2 ml de ácido clorhídrico. Se realizarán la dosificación mediante el empleo de propipetas o bombas pipeteadoras, lo cual evita cualquier contacto con la mucosa bucal o la piel. Es necesario que la pipeta se ajuste al adaptador de plástico de la propipeta. Indicaciones generales. En caso de un accidente. En caso de pérdida del conocimiento, nunca dar a beber ni provocar el vómito. Si hay inhalación, trasladar a la persona al aire libre. Si existe contacto con la piel, se debe lavar con agua abundante, quitarse la ropa contaminada, extraer el producto con un algodón impregnado en polietilenglicol 400. Si llega a haber contacto con los ojos, lavar con agua abundante mínimo durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de ingestión, beber agua abundante, evitar el vómito, pues existe riesgo de perforación. Determinación de cloro libre residual en agua. El principal factor de riesgo es el empleo de una solución de ortoluidina al 1%. En cuanto a las medidas de seguridad, se dosifica mediante el empleo de un frasco gotero de plástico, asegurando que no existe contacto entre el reactivo y la piel, mucosa u ojos. ¿Cómo actuar en caso de un accidente? En caso de ingestión, llamar inmediatamente a un centro de toxicología o acudir a un médico. En caso de inhalación, transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un centro de toxicología o acudir a un médico. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Determinación de lactosa en leche. El principal factor de riesgo es utilizar el reactivo grupoalcalino de Fehling para realizar una titulación. Medidas de seguridad. Los reactivos se manejan empleando una propipeta. ¿Cómo actuar en caso de accidente? Si se ingiere, enjuagar la boca con abundante agua. En caso de irritación cutánea, lavar inmediatamente durante 15 minutos. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente durante 15 minutos. En caso de inhalación, retirarse al aire fresco. Si la persona no respira, dar respiración artificial. Si la respiración fuera difícil, dar oxígeno. Si a pesar de seguir las normas anteriores llegara a presentarse un accidente, es importante seguir las siguientes pautas. Asistir, tranquilizar y atender al accidentado. No permitir aglomeraciones de personas que no sean necesarias. Solicitar ayuda a algún compañero. No se debe mover al accidentado cuando se tiene la sospecha de que la lesión afecte a la columna. El mando directo del accidentado o de solicitar ayuda de una ambulancia y que ellos lo evacúen. Colaborar con los socorristas si estos lo requieren. Dar aviso telefónico al centro sanitario donde se vaya a llevar el accidentado. De igual manera, es indispensable que haya un botiquín dentro del laboratorio el cual sea de fácil transporte, visible y de fácil acceso. Se recomiendan los cuidados siguientes: que se encuentre en un lugar fresco y seco, que el instrumental se encuentre limpio, que los frascos estén cerrados y de preferencia que sean de plástico,
Que los medicamentos no hayan caducado. Que el material se encuentre ordenado. Si se cuenta con instrumental quirúrgico como tijeras, pinzas o agujas, debe estar empacado, ya sea en pequeños paños de tela o en papel absorbente y etiquetado con el nombre del instrumental que contiene. Se debe de tener en cuenta que la cantidad de material ha de ser la adecuada con el respecto al uso al que se le vaya a destinar y a las posibilidades económicas con que se cuente. Algunas sugerencias son: material seco, torundas de algodón, gasas de 5 por 5 centímetros, tela adhesiva, vendas de rollo elásticas de 5 centímetros por 5 metros, abatelenguas, apósitos de tela o vendas adhesivas. Material líquido. Comprende las siguientes soluciones: benzal, tintura de yodo, conocida como isodine espuma, jabón neutro, de preferencia líquido, alcohol, agua hervida o estéril. El instrumental puede estar conformado de la siguiente manera: tijeras rectas y tijeras de botón, pinza de disección sin dientes, termómetro, ligadura de hule, jeringas desechables de 3, 5 y 10 mililitros con sus respectivas agujas. Medicamentos. Este material queda a criterio del médico responsable del servicio de urgencias y se usará bajo estricto control del médico. Algunos elementos que se pueden incluir son linterna de mano, guantes de cirujano, ligadura de cordón umbilical, tablillas para enferular de madera o cartón, una manta, hisopos de algodón. Después de cada procedimiento, no podemos olvidarnos del orden y la limpieza dentro del laboratorio, entonces hay que considerar lo siguiente. Las zonas de trabajo como los vestuarios y aseos habrán de permanecer siempre en perfecto estado de orden y limpieza. Las basuras y desperdicios se depositarán en los recipientes dispuestos para ello. Queda prohibido verter en ellos líquidos inflamables, cenizas, colillas, cerillas, etc. Los trapos, estopas u otros elementos con líquidos se colocarán en recipientes que se vaciarán diariamente para evitar riesgos de incendios. Para la limpieza de máquinas, equipos, piezas, etc., queda prohibido el uso de gasolinas, solventes u otros productos inflamables. Ningún trabajo se considerará terminado hasta que el área quede limpia. Depositar todo el material de desecho de las prácticas en los recipientes que se encuentran sobre las mesas. Entregar al laboratorista en turno el material que ya ha sido utilizado con el fin de agilizar su limpieza y dejar libre el laboratorio en tiempo y en forma. El profesor verificará que el estudiante entregue el material completo y en buen estado, y llenará el formato correspondiente. Otro factor de riesgo sería el mechero, pues representa un peligro potencial de quemaduras en la piel o en la ropa. Se debe retirar de su alrededor, durante su uso, papeles y otros materiales similares. Es indispensable revisar que estén abiertas las llaves de paso del gas. Aproximar la llama de un fósforo o de la antorcha al orificio del tubo quemador. Abrir lentamente la llave de paso del gas. Regular la salida del gas a que quede de preferencia la llama azul para mejor combustión, ajustando la entrada del aire, para lo cual se hará girar al collarín. Utilizar pinzas o guantes adecuados para agarrar algún material caliente. Verificar y desechar el material que presente alguna fisura. Tomar con guantes de asbesto el material de vidrio que haya sido sometido a calentamiento antes de vaciar algún líquido. No realizar cierres forzados de frascos o tubos. Al realizar limpieza del material impregnado con sustancias cáusticas o ácidos fuertes, utilice guantes y gafas de seguridad. Desechar el material roto en un recipiente específico para vidrio. Ahora bien, es momento de mencionar al personal que encontraremos en el laboratorio. Jefe del departamento. Conoce detalladamente el presente documento para dar cumplimiento a las medidas de seguridad, gestionar recursos, capacita al personal y es el encargado de las emergencias. Encargado de prácticas de laboratorio. Proporciona a los usuarios los recursos para llevar a cabo todas las medidas, brinda capacitación al laboratorista, mantiene los manuales a fácil acceso, se asegura de que se lleven a cabo las medidas de seguridad. Laboratorista. Se asegura que se lleven a cabo las medidas de seguridad. Coloca los implementos para que se realice un adecuado manejo de sustancias, da un adecuado manejo a las sustancias y reactivos, da apoyo al profesor si éste lo requiere. Profesor, está capacitado para brindarle a los alumnos el conocimiento y guiarlos para evitar accidentes, manejo de residuos, de igual manera está capacitado para accidentes. Glosario. Agentes peligrosos, a los elementos físicos, químicos, biológicos, o pueden llegar a afectar o disminuir su salud. Código CRETIV, clasificación de las características a identificar en los residuos peligrosos y qué significa: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico ambiental, inflamables y biológico infeccioso. Control.
Es la implementación de medidas preventivas o correctivas determinadas por la investigación y evaluación de los agentes o actos peligrosos. Tienden a evitar los accidentes. Evaluación. Determinación de tipo y grado de los agentes o actos peligrosos y de las condiciones inseguras para conocer la afectación que producen en la salud de los trabajadores. Investigación. Al conjunto de procedimientos, métodos y técnicas tendientes a la identificación de agentes o actos peligrosos o de condiciones inseguras que originan accidentes. Manejo. Conjunto de operaciones que incluyen la identificación, separación, envasado, almacenamiento, acopio, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Manual. Es un documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de funciones de una unidad administrativa. Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipo para utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar el correcto desarrollo de las actividades dentro de una empresa u organización. Medidas de seguridad. Son todas aquellas medidas de carácter preventivo que se toman para evitar los peligros en el ámbito laboral y que cuando se rompen, por fallo humano o no, dan lugar al accidente de trabajo. Normas oficiales mexicanas. Son regulaciones técnicas que contienen información, requisitos, especificaciones, procedimientos y metodología que permiten a las distintas dependencias gubernamentales establecer parámetros evaluables para evitar riesgos a la población, a los animales y al medio ambiente. Por lo tanto, son de observancia obligatoria. Procedimiento. Es un método de ejecución o pasos a seguir en forma secuenciada y sistemática en la consecución de un fin. Reactivo. Es toda sustancia química que interactúa con otra en una reacción química que da lugar a otras sustancias de propiedades, características y conformación distinta, denominadas productos. Por tratarse de compuestos químicos, los reactivos se pueden clasificar de acuerdo a sus propiedades fisioquímicas, reactividad a las reacciones químicas, características del uso del reactivo. Residuo. Es cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. Residuo peligroso. Aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio. Residuos peligrosos biológico-infecciosos. Incluyen materiales de curación que contienen microbios o gérmenes y que han entrado en contacto o que provienen del cuerpo de seres humanos o animales infectados o enfermos. Por ejemplo, sangre y algunos fluidos corporales, cadáveres y órganos extirpados en operaciones. Asimismo, incluyen cultivos de microbios usados con fines de investigación y objetos punzocortantes, incluyendo agujas de jeringas, material de vidrio roto y otros objetos contaminados. Riesgo. Es la probabilidad de que una sustancia química peligrosa afecte la salud de los trabajadores o dañe el centro de trabajo. Seguridad. Es un procedimiento científico que debe ser perfectamente definido para cada circunstancia de trabajo donde exista un factor objetivo relativo al peligro o riesgo y un factor humano. Tanto uno como otro deben ser tenidos en cuenta cuando se planifican protocolos de seguridad. Seguridad e higiene. Al conjunto de técnicas de investigación, evaluación y control de agentes o actos peligrosos, así como de las condiciones inseguras con el objeto de salvaguardar la salud física y mental de los usuarios del laboratorio. Sistema de gestión de calidad. Conjunto de normas y estándares internacionales que se interrelacionan entre sí para hacer cumplir los requisitos de calidad que una empresa requiere para satisfacer los requerimientos acordados con sus clientes a través de una mejora continua, de una manera ordenada y sistemática. Sustancias combustibles. Son aquellas en ese estado sólido o líquido con un punto de inflamación mayor a 37.8 grados Celsius. Sustancias corrosivas. Son aquellas en estado sólido, líquido o gaseoso que causan destrucción o alteraciones irreversibles en el tejido vivo por acción química en el sitio de contacto. Sustancias explosivas. Son aquellas en estado sólido, líquido o gaseoso que, por un incremento de temperatura o presión sobre una porción de su masa, reaccionan repentinamente, generando altas temperaturas y presiones sobre el medio ambiente circundante. Sustancias inflamables. Son aquellas en estado sólido, líquido o gaseoso con un punto de inflamación menor o igual a 37.8 grados Celsius que prenden fácilmente y se queman rápidamente, generalmente de forma violenta. Sustancias irritantes. Son aquellas en estado sólido, líquido o gaseoso que causan un efecto inflamatorio reversible en el tejido vivo por acción química en el sitio de contacto.
Sustancias químicas peligrosas son aquellas que por propiedades físicas y químicas al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, corrosividad o acción biológica dañina y pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daños a instalaciones y equipos. Sustancias reactivas son aquellas que presentan susceptibilidad para liberar energía. Sustancias tóxicas son aquellas que en estado sólido, líquido o gaseoso pueden causar trastornos estructurales o funcionales que provoquen daños a la salud o la muerte si son absorbidas, aun en cantidades relativamente pequeñas por el trabajador. Sustancia química es una sustancia orgánica o inorgánica de una identidad molecular particular, incluyendo cualquier combinación de estas sustancias en su totalidad o en parte como resultado de una reacción química o producida en la naturaleza. Usuario: individuo que utiliza o se sirve de un bien o de un servicio.